El signo que más deja huella. Del más discreto al más inolvidable, bienvenidos a Signos Zodiacales, el canal donde los recuerdos tienen voz y el alma de cada signo deja su huella. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que todos hemos sentido, pero poco sabemos explicar. ¿Por qué algunas personas simplemente no se olvidan? ¿Por qué su presencia permanece aunque ya no estén? Prepárate para descubrir el ranking de los signos que más marcan, desde los más discretos hasta los que, pase lo que pase, se quedan tatuados en el alma. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte, activar la campanita y regalarnos un like. Si alguna vez alguien dejó una huella tan profunda que aún hoy la sientes, aquí no endulzamos la verdad, pero sí la decimos con el corazón en la mano, porque este ranking no es sobre quién amó más, sino sobre quién fue imposible de olvidar. Andos en Capricornio. Marca con logros, no con emociones. An recordar a Capricornio no es como revivir un romance de película, es más bien como mirar un currículum emocional. Estuvo ahí, hizo cosas importantes, te enseñó, te empujó, te obligó a crecer, pero cuando cierras los ojos, puedes realmente sentirlo, ¿o solo lo piensas? Capricornio deja su huella con hechos, con estructuras, con planes a largo plazo que, sin darte cuenta, modificaron tu vida para siempre. No es que no haya emociones, es que no son el idioma que él habla. Su amor no se derrama, se calcula, no te arrulla, te sostiene, no te promete el cielo, pero construye contigo un futuro más firme. Por eso, al principio, no parece que deje marca, hasta que miras lo que eras antes de conocerlo y lo que eres. Después de en su ausencia, no se siente como un vacío emocional, sino como una caída repentina del orden. Ya nadie te recuerda tus metas, ya nadie te desafía con esa mirada que dice, sé que puedes más. Su amor fue un impulso, una exigencia, un llamado al deber. Y sí, dolió a veces, porque Capricornio no sabe consolar, pero sí sabe empujar tal vez. Por eso no lo extrañas como se extraña a un gran amor. Lo extrañas como se extraña una brújula, porque con él todo parecía tener dirección, y sin él, aunque haya más libertad, también hay más dudas. Su huella está en tu disciplina, en tus logros, en esa voz interna que te dice no te rindas, tú puedes. Esa voz, muchas veces, es Capricornio. No se va con drama. No grita ni pide explicaciones, solo se retira cuando siente que ya no es necesario, cuando ha cumplido su misión, pero su legado permanece. Una huella fría, sí, pero imborrable. Te gust. Oh no, tegó algo en ti, y eso también es marca. ¿Tuviste un Capricornio así en tu vida? Te marcó con su fuerza, su ambición, su forma de no necesitar el drama para quedarse en tu historia. Cuéntanoslo en los comentarios. En Signos Zodiacales, cada recuerdo tiene derecho a ser contado, incluso los que parecen hechos con hielo. Anonce en Libra, encanta, pero no deja cicatriz en recordar a Libra. Es como mirar una pintura hermosa en una galería silenciosa. Admira su armonía, su belleza, su equilibrio, pero no puedes tocarla. Está ahí, perfecta, pero intocable. Así fue su paso por tu vida, delicado, elegante, lleno de encanto, pero quizás sin dejar un impacto que desgarre el alma. En estar con Libra fue sentirse visto, pero nunca completamente atravesado. Te escuchaba con atención, te cuidaba con palabras suaves, con gestos pulidos, con esa sonrisa que apaciguaba tormentas. Pero detrás de todo eso, ¿quién era realmente? ¿Llegaste a conocerlo? ¿O solo conociste su reflejo más amable? Libra no quiere herirte, y en ese intento constante de mantener la paz, muchas veces se borra a sí mismo. Calla para no confrontar, sonríe para no incomodar, desaparece con dulzura para no generar drama. Y tú te quedas preguntándote si alguna vez estuvo del todo. No se fue con gritos, ni con rupturas estrepitosas. Simplemente empezó a hacer menos e estar menos, a hablar menos. Su partida fue una melodía que bajó el volumen hasta convertirse en y ahí fue cuando entendiste que había empezado a irse, mucho antes de que lo notaras. A lo doloroso de Libra, no es lo que hace, sino lo que evita. Evita el conflicto, evita el descontrol, evita mostrar el caos que también vive dentro, y al hacerlo, impide que lo conozcas de verdad. Por eso, su huella es tenue, porque no te mostró las sombras, solo te dejó ver la parte luminosa. Quizás lo quisiste por su calma, por su estética, por su compañía pacífica, pero el alma no siempre quiere belleza. A veces necesita profundidad, desorden, pasión, ¿verdad? Y eso con Libra, a menudo, queda incompleto. Por eso, cuando se va, no deja una herida, deja una ausencia elegante en ti. Pregunta si lo que vivieron fue real,
O si solo fue una danza bien coreografiada. ¿Te quiso? Sí. ¿Te amó con intensidad? Tal vez no. Porque Libra ama con medida, con equilibrio, con temor a romper lo perfecto. Y el amor, cuando es real, a veces necesita romperse para sentirse vivo. Volver a pensar en Libra es como hojear un álbum de fotos antiguas. Todo se ve tan bonito. Y lo más doloroso es que, aunque no dolió tanto su partida, sí duele saber que jamás fue del todo tuyo, aunque estuvo. Pero quizás sin entregarse por completo, no hay rencor, no hay enojo. Solo queda esa sensación extraña de haber tenido algo valioso entre las manos, pero no haber sabido qué hacer. O peor aún, de que nunca fue tuyo del todo, sino una ilusión compartida. Libra es ese recuerdo que no quema, pero que tampoco desaparece. Ese pensamiento que regresa cuando anhelas paz, cuando extrañas a alguien que te hacía sentir bien, sin grandes esfuerzos, pero que al mismo tiempo no dejó raíces profundas, solo pétalos, que el tiempo se llevó con el viento. Y es que con Libra todo es suave, incluso el olvido, incluso la nostalgia, incluso el final, pero por eso mismo, su huella es tenue, porque nunca se atrevió a gritar, a doler, a quedarse de verdad. ¿Viviste una historia así con un Libra? ¿Sientes que te quiso, pero se fue sin dejar cicatriz? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. En signos zodiacales, incluso las historias silenciosas merecen ser contadas. Virgo presentí, útil, pero sin huella emocional. Virgo, no entra en tu vida con estruendo, ni con promesas grandilocuentes. Llega como quien ordena la casa sin pedir permiso, como quien repara silencios rotos sin hacer ruido. Su amor no se grita, se organiza, no se impone, se acomoda. Y esa forma tan serena de estar es paradójicamente lo que hace que muchos no lo recuerden con el corazón, sino apenas con la mente. Te ayudó cuando nadie más lo hizo, te sostuvo con actos concretos, te ofreció soluciones cuando tú solo veías caos. En Virgo no es de palabras dulces, es de hechos. Y aunque eso parezca suficiente, el alma muchas veces necesita algo más que eficiencia. Necesita emoción, presencia. Fuego en Virgo ama como quien prepara un desayuno sin que lo pidas, como quien se asegura de que no te falte nada, pero nunca te dice cuánto le importas. Su lenguaje es el servicio, no la confesión. Y por eso, cuando se va, muchas veces no sabes si extrañarlo o simplemente agradecerle. Hay personas que dejan marcas con caricias y otras que lo hacen con gritos. Virgo no deja ni lo uno ni lo otro. Su huella es más parecida a un cuaderno ordenado, que encontraste después de años. Trae recuerdos, sí, pero no te hace llorar. No estuvo ahí cuando todo temblaba. Te dio estructura, calma, dirección, pero no se dejó tocar por completo. Siempre mantuvo una parte de sí en reserva, protegida, escondida, detrás de su necesidad de perfección. Y tú te quedaste preguntándote si alguna vez fue realmente vulnerable contigo. El problema no fue lo que te dio, sino lo que no se permitió sentir. Porque mientras tú buscabas un refugio emocional, Virgo te ofrecía eficiencia. Mientras tú deseabas una locura compartida, él te ofrecía sensatez. En ese desajuste silencioso, algo se fue apagando. No fue cruel, nunca lo fue. Pero su distancia emocional, tan disimulada, fue lo que terminó haciéndote daño, porque sentiste que estabas al lado de alguien que lo daba todo menos su alma. Y eso, a la larga, cansa. Recordar a Virgo no es llorar por una pérdida dramática. Es más bien preguntarse cómo alguien pudo estar tan presente y, al mismo tiempo, dejar tan poco rastro emocional. ¿Cómo alguien pudo sostenerte tanto sin abrazarte nunca del todo? Es ese tipo de persona que, cuando miras atrás, sabes que te hizo bien, pero no sabes si realmente te amó, o al menos, no como tú necesitabas, porque Virgo ama desde la lógica, no desde el caos. Y el amor, muchas veces, es precisamente eso, un caos bendito. Aún así, no puedes negar que su forma de quererte te marcó de alguna manera, que te enseñó a ser más fuerte, más ordenado, más consciente, que te mostró otra forma de estar, pero quizás no la que tú anhelabas. Cuando Virgo se va, no deja un abismo, deja un hueco sutil, como cuando falta una pieza pequeña en una maquinaria. Todo sigue funcionando, pero ya no es igual. Y a veces, ni siquiera sabes qué cambió, solo sientes que algo se perdió. ¿Te pasó eso con un Virgo? Estuvo cuando más lo necesitabas, pero aún así sientes que no lo conociste del todo. Escríbenos en los comentarios. En signos zodiacales, las historias sutiles también merecen ser contadas. 9 en Aries,
intenso. Pero rápido amar a Aries es como correr tras un cometa brillante, ardiente, imposible de atrapar. Llega a tu vida con una energía tan potente que apenas puedes respirar. Te mira y ya estás cayendo. Te toca y ya estás ardiendo. Pero así como enciende tu mundo, también puede desaparecer sin aviso, dejándote con el eco de un impulso que parecía eterno. No se anda con rodeos. Aries quiere lo que quiere, y lo quiere ahora. Su forma de amar es frontal, visceral, impulsiva. No mide consecuencias, no calcula daños. Ama con el cuerpo, canla jateam con una pasión que te consume. Y tú, que tal vez soñabas con un amor que crece con el tiempo, terminas arrasado por un fuego que no espera a nadie. Te promete el universo en una tarde de risa, y al día siguiente ya está lejos, buscando otra batalla que conquistar. Porque Aries no se queda por costumbre, ni por miedo a la soledad. Se queda solo si siente que hay algo que lo desafía, que lo alimenta, que lo mantiene vivo, y si no lo encuentra, se va en el problema. No es que no te haya amado, el problema es que su amor no tiene pausa. No sabe de paciencia ni de procesos lentos. Es un amor que explota, no que se construye. Cute. Eleva, sí, pero también puede dejarte caer sin red. Y cuando se va, no se despide. No deja cartas ni explicaciones, solo un vacío caliente, un corazón agitado que no sabe si fue amado o simplemente usado como parte de una aventura fugaz. Porque Aries no siempre sabe diferenciar entre deseo y amor. A veces confunde la emoción del momento con el vínculo. Verdadero recordar a Aries es como recordar una tormenta eléctrica. Fue intensa, fue luminosa, fue inolvidable, pero duró poco. Y lo más doloroso no es su ausencia, es la falta de continuidad. Es darte cuenta de que fuiste el centro de su mundo por un segundo. Y luego simplemente dejó de ser tuyo. Lo ves irse con la misma intensidad con la que llegó, y tú te quedas preguntando si todo fue real, si esas palabras que te estremecieron fueron sinceras, o solo parte de su forma de vivir la vida con los pies despegados del suelo, y el alma llena de fuego. A veces regresa, sí, cuando siente nostalgia, cuando recuerda lo bien que se sentía contigo, pero no vuelve igual. Porque Aries no repite. Aries conquista, y tú, que ya fuiste conquistado, ya no eres territorio nuevo, y eso duele. A lo más cruel de Aries es que nunca pretende herirte, solo vive a su ritmo, en su universo de prisa y pasión, pero en ese camino puede dejar corazones quemados, promesas sin terminar, y una sensación de haber sido parte de algo que nunca fue del todo tuyo. ¿Tuviste un Aries así? Te encendió como nadie, y luego te dejó preguntándote ¿qué fue lo que pasó? Cuéntanos tu historia en los comentarios. En signos zodiacales, incluso los amores veloces merecen ser recordados. 8. Acuario. Impacta con ideas, no con el corazón. Acuario. No entra en tu vida como un amor de película, entre como una idea que lo transforma todo. No te enamoras de su cuerpo ni de sus gestos, te enamoras de su mente, de su mirada que ve el mundo al revés, y aún así, lo entiende mejor que nadie. Estar con Acuario es descubrir que lo raro puede ser hermoso, que lo distinto puede ser hogar desde el principio. Sabes que hay algo diferente, no te promete eternidades, ni repite frases de novela. Acuario no vende amor, ofrece libertad, y en esa oferta hay un riesgo. Puedes enamorarte de su vuelo, pero jamás podrás encerrarlo en una jaula. Quiere amar, sí, pero no a costa de su esencia. No. Busca fundirse contigo. Busca que ambos brillen desde sus propias galaxias. No está hecho para fusiones dolorosas ni dependencias emocionales. Y por eso, cuando lo intentas retener, ya estás perdiéndolo. Acuario no pelea por quedarse donde no se siente libre. Enseña a pensar distinto, a cuestionar lo que dabas por hecho. Te abre puertas mentales que jamás imaginaste cruzar. Te habla de mundos nuevos, de futuros posibles, de cambios urgentes. Y tú, embriagado por su visión, crees que eso es amor. Tal vez lo es, pero no el que conoces. Es un amor que no abriga, pero despierta. Y entonces, un día, se va. No hay portazos, no hay reclamos, solo una distancia cada vez más evidente. Un silencio que no se llena con palabras. Se aleja como si nunca hubiera estado del todo. Como un sueño que recuerdas a medias. Como una conversación que quedó incompleta. No es cruel, solo es honesto en Acuario. No finge emociones que no siente. Si ya no vibra contigo, si ya no hay chispa intelectual o emocional, simplemente se esfuma, y tú te quedas con 1000 preguntas que nadie contesta. Con una presencia que ya es solo ausencia, disfrazada de indiferencia, pero hay algo que no puedes negar después de Acuario.
no vuelves a pensar igual. Puede que no te haya amado como tú querías, pero te transformó. Cambió tu forma de ver el amor, la vida, incluso a ti mismo. Y eso, aunque no duela como un abandono, se queda pegado en el alma, no deja huellas en la piel, pero sí en la conciencia. No deja cartas de despedida, pero sí teorías imposibles de olvidar. Es ese susurro en tu mente cuando estás a punto de repetir una vieja historia. Es esa voz que te dice piensa distinto. Y lo haces, Anne, a veces lo recuerdas con nostalgia, otras con rabia, porque quisiste un poco más de calor, un poco más de entrega, pero solo recibiste ideas. Y sin embargo, esas ideas te moldearon, te llevaron a lugares que sin él o ella nunca habrías alcanzado. Un acuario no marca con besos ni caricias, marca con conceptos. Y por eso está aquí en este lugar, porque no todos los amores se sienten en el pecho, algunos se sienten en la mente, y desde ahí nunca se van. ¿Viviste algo así con un acuario? Te mostró un universo nuevo, y luego se esfumó sin dejar rastro. Cuéntanoslo en los comentarios. En signos zodiacales, incluso los amores mentales merecen ser contados. 7. Cáncer. Su amor se queda pegado al alma. Amar a Cáncer es descubrir que el alma también tiene brazos, que hay miradas que abrazan más que cualquier contacto físico. No entra en tu vida con ruido. Entra con cuidado, como quien teme romper lo que toca. Pero una vez que entra, se instala en lo más profundo de ti, y de ahí no se va. Jamás. Cáncer ama con todo, no a medias, no de forma práctica, no con conditions. Ama desde lo más puro, desde esa parte del corazón que aún cree en la magia. Te cuida incluso antes de que sepas que necesitas ser cuidado. Te protege de tus propios monstruos. Te escucha cuando ni tú sabes cómo poner en palabras tu dolor. No es un amor simple. Es un amor que nutre, un amor que cocina para ti, que recuerda lo que te hace llorar y lo que te hace reír. Que se acuerda de tu café favorito y de la canción que escuchabas cuando tenías miedo. Es un amor que te ve incluso cuando te escondes del mundo. Y eso es inolvidable. Pero hay algo más en Cáncer. También es frágil, sensible hasta los huesos. Ama así, sin escudos, sin estrategia, sin máscaras. Espera lo mismo a cambio. Y si no lo recibe, se rompe. No a gritos, no con explosiones. Se rompe en silencio, como el cristal que se cuartea por dentro sin que lo notes. Sí, siente que su amor no es bien recibido. Si se da cuenta de que sus cuidados son ignorados o subestimados, poco a poco se apaga. Se vuelve distante, pero no por desamor, por dolor. Porque dar tanto y no recibir siquiera una parte, lo hace temblar por dentro. Y entonces, un día, sin que lo hayas visto venir, se va y su ausencia no es como otras. No deja ruido, un silencio pesado, como si faltara el aire en la habitación, como si alguien hubiera apagado la luz y tú no supieras dónde está el interruptor. Lo buscas en los gestos, en la rutina, en los mensajes, pero ya no está. Y lo peor se fue deseando que estés bien, porque Cáncer, incluso cuando se va, te sigue, tal vez ya desde lejos, tal vez sin contacto, tal vez solo en su mente, pero te lleva adentro, porque cuando ama, lo hace de verdad, y eso no se borra. Eso no desaparece con un adiós, con el tiempo. Te das cuenta de lo mucho que hizo por ti, de cuántas veces estuvo cuando nadie más, de cuánto aguantó sin pedir nada, de cuántas lágrimas secó sin que tú supieras que llorabas. Y ahí, cuando ya no está, lo entiendes. Pero ya es tarde, intentas buscar ese mismo refugio en otros, esa misma ternura, esa misma capacidad de estar sin exigir, de amar sin condiciones. Pero nadie lo hace como él, como ella. Y ahí es cuando descubres que olvidar a Cáncer no es solo dejar de pensar en él, es aceptar que ya no tienes a alguien que te mire como si fueras todo lo bueno del mundo. Y eso duele, no como un golpe, duele como un vacío, como una ausencia que susurra en medio del ruido, como una canción que suena en tu cabeza y que ya no puedes cantar porque falta su voz. Y aunque pasen los años, aunque ames a otros, hay un rincón dentro de ti donde Cáncer sigue vivo, silencioso, leal, dulce. Por eso está aquí en este lugar, porque no deja cicatrices, deja raíces, porque no destruye, pero tampoco se olvida. Por su amor. Una vez que lo conoces, redefine todo lo que creías saber sobre lo que significa amar. ¿Tuviste un amor así? ¿Alguien que te cuidó más de lo que supiste agradecer? Cuéntanos tu historia. En signos zodiacales, los amores más suaves son los que más profundo llegan. Sagitario, su energía te revoluciona la vida. Amar a Sagitario es como intentar guardar un relámpago en las manos, fascinante, brillante.
pero imposible de retener. Desde el primer instante, irradia una luz tan intensa que no puedes evitar acercarte. Y cuando lo haces, cuando entras en su órbita, tu mundo cambia para siempre. Sagitario no es de medias palabras ni de sentimientos. Tibia. Su presencia es una tormenta de carcajadas, planes espontáneos, debates filosóficos a medianoche y abrazos que huelen a libertad. No busca conquistarte, pero sin quererlo lo hace, porque su manera de ver la vida es tan libre, tan salvaje. Tanhu, que contagia cuando Sagitario ama, lo hace sin manual, sin estructuras, sin miedo. Eima como Viv, saltando al vacío, confiando en que el suelo aparecerá. Y tú, que tal vez venías de amores calculados, te encuentras de pronto navegando en una aventura donde el único mapa es su risa y el único norte, su mirada. Pero hay un problema, lo que vuela, no siempre se queda. Sagitario no sabe amar sin movimiento, necesita expandirse, respirar, descubrir, y cuando siente que lo están encerrando, aunque sea con cariño, empieza a mirar hacia otro horizonte. No por maldad, no por ego. Un día está contigo planeando el viaje de sus vidas, y al otro, te das cuenta de que ya está en otro destino, físico o emocional. No hace despedidas dramáticas, no rompe con escándalos. Simplemente, un día, ya no están, y tú te quedas mirando el lugar que ocupaba, sin saber en qué momento se esfumó. A lo más duro, no es su partida, es todo lo que se llevó consigo, tu risa más genuina, tu parte más valiente, esas ganas de comerte el mundo que solo él despertaba. Porque amar a Sagitario es animarte a soñar más grande, a correr riesgos, a vivir sin miedo, y cuando ya no está, el mundo se siente más pequeño. Tratas de recordarlo sin dolor, pero es imposible, porque incluso si fue breve, fue intenso. Incluso si sabías que era temporal, deseabas que fuera eterno, porque cuando Sagitario te mira y te dice vamos, tú no preguntas a dónde, solo vi. Y ese tipo de conexión, esa chispa de locura y verdad, no se encuentra dos veces en. Es por eso que, con el tiempo, no lo recuerdas solo como una pareja. Lo recuerdas como una etapa, una revolución, un antes y un después. Porque incluso, si dolió, te transformó, te sacó de lo seguro, te enseñó a soltar, a fluir, a decir sí a la vida y aunque sabes que no vuelve, lo esperas. Tal vez no como amante, pero sí como energía, como esa fuerza que un día te hizo sentir vivo. Y ahí está su huella. En los viajes que haces sin él, en las canciones que descubrieron juntos, en la forma en que ahora te lanzas sin pensar. Como aprendiste a su lado, Sagitario, no deja cicatrices, deja fuego, no deja vacío, deja expansión, no te rompe. Por eso está aquí, en este lugar del ranking. Porque, aunque su amor no se quede, lo que despierta en ti, nunca se va. ¿Has vivido algo así con un Sagitario? ¿Sientes que te empujó a vivir más allá de tus límites? Déjalo en los comentarios. En Signos Zodiacales, creemos que los amores que más te sacuden son los que más te hacen crecer en 5. Piscis, te toca el alma sin que lo notes. Amar a Piscis es como entrar en un sueño del que no quieres despertar. No llega gritando ni reclamando atención. Llega como una melodía suave, como esa voz que te calma, sin saber por qué, y cuando menos lo esperas, ya estás dentro de su mundo. Ese universo líquido, donde todo es emoción, intuición, sensibilidad. Piscis no se impone, envuelve, con su ternura, con sus silencios que dicen más que 1000 palabras, con esa forma suya de mirarte, como si pudiese ver tu alma entera. Nunca estás seguro de cuándo empezó, pero de pronto te das cuenta de que ya no. Puedes imaginar tu vida sin él. Hay algo mágico en su manera de estar, una presencia sutil, pero constante, un amor que se da sin exigencias, que escucha tus sombras sin miedo, que abraza tus caídas con compasión. Piscis no quiere arreglarte, solo quiere estar contigo, mientras tú mismo te reconstruyes. Pero esa profundidad tiene un precio, porque cuando Piscis siente demasiado, y siempre siente demasiado, comienza a hundirse, a perderse en sus propias emociones, a confundirse entre lo que desea y lo que teme. Y tú, que te habías acostumbrado a su calor, empiezas a notar el frío no se va de golpe, se desvanece, como la niebla al amanecer. Un día está ahí, cocinando, para ti, escribiéndote poemas sin papel. Al siguiente, está distante, callado, con la mirada perdida en un mundo que no compartes. Y duele porque no sabes qué hiciste, ni cuando todo empezó a romperse. En Piscis, huye del conflicto. No pork, no le import.
sino porque le duele demasiado. Prefiere desaparecer antes que romperte. Prefiere callar antes que gritar. Pero su silencio es una daga lenta que se clava sin aviso. Y cuando finalmente lo entiendes, ya es tarde. Lo peor es que sigues sintiéndolo. En cada gesto que aprendiste de él, en cada detalle que ahora nadie tiene contigo, en la forma en que extrañas su presencia aunque no puedas poner en palabras qué exactamente te falta, porque lo que dejó en ti no fue solo amor, fue fe en lo bueno. En lo invisible intentas odiarlo por haberse ido así, sin explicaciones. Pero no puedes porque incluso su partida fue suave, incluso su ausencia te trata con cariño. Es como si supiera que dolerte también le dolería. Y ese tipo de despedida es la que más marca, la que no cierra, la que no estalla, la que se disuelve sin forma con Piscis. No hay grandes finales. Hay ecos en fragmentos en sueños que no sabes si viviste o solo imaginaste, pero que siguen ahí, palpitando en lo más hondo. De ti, Anne, porque nadie más te amó con esa pureza, con esa entrega silenciosa, con esa capacidad de hacerte sentir único, sin necesidad de palabras grandiosas, Anne. Y aunque busques reemplazos, aunque te prometas no caer otra vez en esa trampa de dulzura, sabes que hay un rincón de tu alma que ya no le pertenece a nadie más, que solo responde a su nombre, que solo brilla con su luz en Piscis, te deja con más preguntas que respuestas, pero también con la certeza de que el amor cuando Israel no necesita gritar en solo estar Anne. Y eso lo vuelve inolvidable. Por eso está aquí, en este lugar del ranking Anne, porque sin hacer ruido, te marcó, porque sin prometerte el mundo, te lo hizo sentir, porque aunque se haya ido, una parte de ti todavía le pertenece. ¿Viviste algo así con un Piscis? ¿Sientes que su amor fue tan suave como profundo? Cuéntanos tu historia en los comentarios. En signos zodiacales, cada emoción merece ser contada en 4. Géminis. Te recuerda con palabras. Y Caos Géminis. No entra en tu vida como un visitante. Llega como una tormenta de ideas, una ráfaga de preguntas, una carcajada que rompe el silencio de tus días. No te da tiempo de pensar, solo disentía. Y antes de que entiendas qué está pasando, ya estás atrapado en su ritmo, en su juego, en su mirada que cambia de forma como un caleidoscopio emocional. Amar a Géminis es amar la contradicción, es querer abrazarlo mientras huye, es entender que sus palabras pueden ser alas y cuchillas al mismo tiempo. Un día te hace sentir el ser más especial del universo, y al siguiente parece que olvidó cómo te llamas. No porque quiera lastimarte, sino porque él mismo no sabe cómo sostener todo lo que lleva dentro en ti. Atrapa con su inteligencia, con esa manera suya de hablar de todo, de hacerte reír con absurdos, de emocionarse por detalles que otros no notan. Con él, cada conversación es una travesía, cada silencio un preludio de algo inesperado, pero también te desconcierta, porque cuando crees haberlo entendido, cambia otra vez, como si se escondiera detrás de su propio caos. Y tú sigues ahí, intentando seguirle el paso, como quien corre tras un globo en el viento. A veces lo alcanzas, y es maravilloso. Otras, lo ves alejarse, y no sabes si correr más o dejarlo ir. Te deja exhausto, sí, pero también vivo, como si tu corazón ahora latiera con más prisa, como si tus días tuvieran más color, más preguntas, más música. Géminis no hiere con intención, pero hiere con su ausencia, con sus idas repentinas, con sus silencios que no explican, con su forma de desconectarse sin previo aviso. A veces desaparece sin despedida, como si lo vivido no hubiera sido tan real, y eso duele más que cualquier gritón, pero luego regresa, siempre regresa, con una excusa creativa, con una frase inesperada, con esa sonrisa suya que desarma tus barreras. Y tú caes otra vez, porque con Géminis, la memoria no es lineal, es circular, repite momentos, recicla emociones, revive sensaciones que creías superadas. Anne, es como una canción que no puedes dejar de escuchar. Sabes que te hace daño, pero también te hace sentir, porque nadie más te habló como él, nadie más te hizo pensar tanto, nadie más te desordenó de forma tan deliciosa, y aunque intentes borrarlo, su voz sigue ahí, Anne, en tu cabeza, en tus recuerdos, en tus sueños. Lo más complicado de olvidar a Géminis no es su presencia, es su huella mental, es la manera en que sus palabras te cambiaron, en que sus ideas se mezclaron con las tuyas, en que sus emociones, tan volátiles, tan intensas, tan fugaces, ahora viven en tu piel como si fueran tuyas también. Y cuando tratas de explicar lo que viviste,
te cuesta, porque no fue una historia con principio, nudo y desenlace. Fue una serie de momentos desordenados, de risas y llantos entrelazados, de abrazos que parecían eternos pero duraban minutos, y aún así, marcó, como una tinta invisible que solo tú puedes ver en Géminis, no se queda físicamente, pero emocionalmente es imposible de desalojar, porque fue caos, sí a Ian, pero también fue compañía, fue confusión, pero también descubrimiento, y ahora, aunque estés con otra persona, hay partes de ti que siguen hablando su idioma, que siguen buscándolo en lo inesperado. Por eso Géminis ocupa este lugar, porque no necesitas verlo para sentirlo, porque su recuerdo no se guarda en el corazón, sino en la mente, y ahí, donde los pensamientos giran y se repiten, su sombra sigue danzando, incansable. ¿Te pasó con un Géminis? ¿Te reíste como nunca? ¿Y luego lloraste como jamás imaginaste? Cuéntanos tu historia en los comentarios, aquí, en Signos Zodiacales. Incluso los recuerdos más caóticos tienen su lugar. An3, Tauro. Deja raíz, Tauro no. Llega a tu vida como un destello fugaz, ni como un susurro leve. Su presencia es una tierra fértil, que se queda para echar raíces profundas. Amar a Tauro es aprender a valorar la paciencia, la constancia, ese amor que no grita pero que sostiene. Y CNTRQ. Aunque el mundo se derrumbe, hay alguien firme, que no se moverá de tu lado. Su amor no es un incendio que quema rápido, sino una brasa que arde constante, silenciosa, cálida. Tauro no promete lo que no puede cumplir, no se lanza a la aventura sin antes estar seguro de que vale la pena. Y cuando se queda de verdad. No hay medias tintas, no hay juegos ni fugas repentinas. Pero esa firmeza puede convertirse en un peso, porque Tauro puede ser terco, cerrado, incapaz de ceder aunque el amor lo pida a gritos. Su resistencia es un muro que muchas veces lastima a quienes intentan acercarse, aunque él solo quiera proteger lo que considera suyo. Y esa terquedad puede hacer que pierda lo que más ama. Al olvidar a Tauro, es una lucha contra el tiempo, porque es difícil borrar la sensación de seguridad que te dio, el refugio que construyó a tu alrededor con cada gesto. Cody, es como tratar de arrancar un árbol con raíces profundas. No basta con querer, se necesita tiempo, y ese tiempo duele. Su amor es sencillo en apariencia, pero complejo en su esencia. No le gusta demostrarlo con palabras grandilocuentes, sino con hechos firmes y duraderos. Te cocina, te cuida, te defiende en silencio, y aunque no te lo diga, en cada mirada guarda un compromiso que no se rompe con facilidad. Aun cuando Tauro se va, lo hace dejando un vacío silencioso. No suele hacer escándalos, ni despedidas dramáticas, pero la ausencia pesa como una piedra, porque extrañas la calma que su presencia traía, la certeza de que alguien estaba ahí. Sin importar que y veces, el orgullo de Tauro se interpone, y no vuelve aunque lo desees, no porque no quiera, sino porque no soporta sentirse ignorado o no valorado. Y esa combinación de amor profundo y orgullo inquebrantable es la que más lastima. Pero a pesar de todo, su recuerdo permanece firme. No es un amor efímero, es una huella que se incrusta en tu alma, que te enseña a ser fuerte, a cuidar y a confiar. Incluso cuando ya no está. Tauro te marcó con su presencia sólida, con su forma lenta pero segura de amar. Por eso, Tauro está en este lugar en el ranking, porque no es fácil olvidarlo. Porque no solo se fue una persona, se fue un hogar, se fue la certeza, la tranquilidad, ese abrazo que te hacía sentir en casa. Incluso en medio de la tormenta, ¿has amado a un Tauro? ¿Te has sentido protegido y después perdido sin su presencia? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. En Signos Zodiacales queremos escuchar cada historia que deja raíces profundas en el alma. 2 en Leo. Siempre vuelven tus recuerdos, Leo. No es un amor que se apaga fácilmente, es un sol que arde con intensidad y que deja una luz que perdura, mucho después de que se ha ido. Amar a Leo es sentir que estás en el centro de un escenario, donde cada mirada, cada gesto, te hace sentir único y valioso, pero también es descubrir que ese fuego que te calentó puede quemar sin avisar. A Leo ama con un orgullo inmenso, una mezcla de valentía y dramatismo que puede hacerte sentir la persona más especial del mundo, pero también la más vulnerable. Su amor es un espectáculo, un desfile de pasión y entrega que a veces parece no tener fin. Sin embargo, esa intensidad puede ser una espada de doble filo. Aun cuando Leo se retira, no lo hace con silencio, ni discretamente. Su partida es un eclipse que oscurece tu mundo y deja una sombra difícil de disipar. Aun cuando ya no está, buscas su risa en otras voces, su calor en otros brazos, pero sabes que nadie podrá igualar ese brillo que solo él tiene en olvidar. A Leo es aceptar que nadie más podrá darte ese fuego
y esa seguridad que una vez te envolvió. Es entender que ese orgullo que lo llevó a alejarse puede ser el mismo que te dejó con el corazón en llamas, y aunque te quemó, lo extrañas, porque nadie te hizo sentir tan vivo. El ego de Leo puede herir tanto como su amor puede sanar. A veces exige más de lo que puede dar, y cuando siente que no recibe lo suficiente, su retirada es tan definitiva como dolorosa. No busca quedarse en un lugar donde no es el centro para Leo. Ser visto y admirado es parte esencial de amar, pero detrás de esa fachada fuerte hay un corazón leal y generoso que ama con una fidelidad feroz. Cuando Leo decide que alguien es su persona, se entrega sin reservas, con una pasión que pocos signos pueden igualar. Esa lealtad puede convertirse en su mayor fortaleza, y a la vez, en su mayor vulnerabilidad a veces. Amar a Leo es caminar sobre una cuerda floja, entre la adoración y el miedo a perder su fuego. Su presencia te eleva, pero su ausencia puede dejarte vacío. Es un amor que desafía, que exige, y que a la vez protege con valentía. Leo no olvida fácilmente, porque su amor es una marca indeleble en el alma. Sus huellas quedan grabadas en tu historia personal, en esos momentos en los que te sentiste invencible a su lado, y aunque la distancia o el tiempo separen sus cuerpos, su recuerdo arde con la misma intensidad. Por eso Leo ocupa este lugar en el ranking, porque es imposible borrar ese sol que iluminó tu vida, porque siempre vuelve en tus sueños, en tus pensamientos, en ese rincón donde guardas lo que fue y lo que pudo haber sido. Has amado a un Leo que te hizo sentir rey o reina, y luego se fue dejando solo brasas. ¿Sentiste ese fuego intenso y doloroso que aún no se apaga? Cuéntanos en los comentarios. En Signos Zodiacales queremos escuchar cómo te marcó ese amor tan fuerte y profundo. Escorpio. Imposible de borrar. Escorpio no es simplemente un amor, es un torbellino que arrasa con todo a su paso, y deja cicatrices que el tiempo nunca logra borrar. Amar a Escorpio es entregarse a un abismo de emociones profundas. Es adentrarse en un territorio donde la pasión y la obsesión se mezclan en un fuego que consume sin piedad. No hay medias tintas con Escorpio. No, te ama con todo su ser, o te arrastra al olvido con un silencio que duele más que 1000 palabras. Cuando Escorpio ama, no lo hace con ligereza. Su amor es un pacto de alma a alma, una entrega total que se siente en cada mirada, en cada gesto cargado de intensidad. Pero ese amor también es una prisión invisible, una jaula construida con celos, desconfianza y un deseo feroz de control. Amar a Escorpio es sentir que te observan con ojos que penetran hasta lo más profundo de tu ser, que leen tus secretos más oscuros y que no los dejarán escapar. La posesividad de Escorpio es un volcán en erupción constante, que puede proteger con la misma fuerza con la que destruye. Sus celos no son simples inseguridades, sino tormentas internas que arrasan todo a su paso, un miedo visceral a ser traicionado que convierte cualquier sombra en un enemigo. Y cuando siente que lo han herido, Escorpio no se limita a apartarse, sino que se transforma en su peor pesadilla, en una fuerza implacable que no olvida ni perdona fácilmente. Es en ese punto donde Escorpio se convierte en el signo más devastador. Su venganza, silenciosa y precisa, es un juego de sombras y manipulación, un arte oscuro que solo ellos dominan. No encontrarás gritos ni escándalos, sino un frío calculado que te hace sentir atrapado en una red de secretos y control. Te ama hasta el alma, pero si lo rompes, te arrastra al infierno sin mirar atrás. En Escorpio es un enigma envuelto en misterio, una mezcla de luz y oscuridad que desafía a cualquiera que intente entenderlo. Su intensidad puede ser un refugio donde te sientes seguro, pero también una jaula que no puedes abrir. Amar a Escorpio es aprender a caminar en la cuerda floja entre la pasión más ardiente y el abismo más oscuro. Pero detrás de esa fachada feroz, hay un ser profundamente leal, que defiende a quienes ama con una fuerza casi sobrehumana. Cuando Escorpio confía, se entrega con una fidelidad que pocos signos pueden igualar, y su amor puede ser la fuerza que sostiene en las tormentas más violentas. Sin embargo, esa misma lealtad puede convertirse en un arma si es traicionada. En Escorpio no olvida, no perdona con facilidad y no permite que la indiferencia borre lo que una vez fue. Su memoria es un archivo minucioso, donde cada herida está registrada. Cada traición es una cicatriz imborrable, y aunque su amor pueda ser sublime, también puede ser destructivo, porque en ese volcán de emociones, todo arde con la misma intensidad. Amar a Escorpio es también enfrentar la dualidad constante entre la vulnerabilidad y la fuerza, entre el deseo de conexión y la necesidad de control. Son maestros en proteger su corazón,
construyendo muros que pocos logran derribar. Y cuando alguien lo logra, se convierte en un guardián feroz que no permitirá que nadie más lastime a esa persona. Es ese fuego interno, esa mezcla de pasión y tormenta, lo que hace que Escorpio sea imposible de borrar. No es solo un amor que se recuerda, es una marca que permanece, un tatuaje en el alma que define para siempre. Tu forma de amar y de ser amado, su intensidad, puede asustar, pero también puede ser el fuego que encienda la chispa más profunda de tu vida. Escorpio no acepta medias tintas, no conoce el amor superficial. Su mundo es absoluto, total, y su presencia transforma todo a su alrededor. Y cuando Escorpio se aleja, no lo hace sin dejar heridas abiertas, ni preguntas sin respuestas. Su partida es un silencio denso que pesa. Un vacío que no se llena con palabras ni promesas, te deja con la sensación de haber vivido un amor que fue tan profundo como peligroso. Has amado a un Escorpio que te quemó con su fuego, que te amó con el alma y que te arrastró al infierno cuando lo rompiste. ¿Has sentido esa mezcla de éxtasis y dolor que solo él puede provocar? Cuéntanos tu historia en los comentarios, porque en Signos Zodiacales sabemos que cada experiencia con Escorpio es una lección de vida intensa e inolvidable. Si este relato despertó algo en ti, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias que exploran las profundidades del alma humana y los secretos del zodiaco. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del signo más intenso y devastador del zodiaco. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos descubriendo las huellas que cada signo deja en nuestra vida.